Bien, buenas noches con todas y todos participantes de esta conferencia gratuita denominada Situación Actual de las Obras por Impuesto. Voy a proceder a dar por inicio la presente conferencia y voy a dar la presentación a la magíster Rosa Liliana Alfaro para que se pueda hacer cargo de la presentación del día de hoy. Ella es especialista en obras por impuesto, es economista de profesión con mucha experiencia en el sector público, a quien voy a dar la palabra. Buenas noches, magíster Rosa. Buenas noches, Bruce, gracias. Y bueno, las buenas noches a todos y a todas por estar aquí, felicitarlos por darse cita. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, agradeciendo siempre al Colegio de Economistas y al Centro SECADET Perú. A ver, vamos a terminar admitiendo. Perfecto, para que puedan ingresar y empezar de una vez. Vamos a iniciar con la conferencia Situación Actual de Obras por Impuestos. Se escucha, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Entonces, mencionamos siempre el agradecimiento al Colegio de Economistas del Cusco por promover este tipo de cursos y al Centro de Capacitación para el Desarrollo Humano. Vamos a empezar. Toda entidad pública este tipo de ejecución la puede hacer de manera directa, ¿no? Mediante una administración directa, por ley de contrataciones del Estado, licitación, concurso público, adjudicación simplificada, entre otros. También lo puede ser por obras por impuestos, y hay otras modalidades, ¿no? De Estado a Estado, asociación público-privados, proyectos en activos, pero el día de hoy nos centra hablar de obras por impuestos. Entonces, vamos a empezar con lo que hemos venido a escuchar el día de hoy. Y lo primero que tenemos que pensar nosotros es tres características principales, ¿no? Hablamos de una participación del sector público y el sector privado. Vamos a, mediante esta modalidad de ejecución, vamos a permitir al sector público y al sector privado trabajar de la mano. Segundo, reducir la brecha de infraestructura y servicios públicos en el país. Y tercero, a través de la suscripción de un convenio de inversión, se hará posible esta modalidad. Entonces ya nos vamos enmarcando con los actores. ¿Quiénes son los actores que participan? Vamos a ir admitiendo en la modalidad de obras por impuestos. En primer lugar, la entidad pública, ¿no es cierto? La entidad pública puede ser a nivel nacional, los gobiernos regionales, las municipalidades, las universidades también. Luego vemos a la empresa privada. La empresa privada, toda persona jurídica con capitales privados. La empresa ejecutora, la entidad privada supervisora. ¿Qué relación tiene la entidad pública con la empresa privada? Va a tener una relación directa contractual, mediante un convenio o contrato. ¿Qué relación tiene la empresa ejecutora con la entidad privada supervisora? Va a tener una relación técnica de campo. Esto lo vamos a ir desglosando para entender el día de hoy. Este es el objetivo. Pero además, ¿qué otros actores tenemos? Tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas como ente autorizado para dar opinión respecto a la interpretación de todo el reglamento que enmarca a las obras por impuestos. Tenemos a Proinversión, que es la entidad encargada de la promoción de este tipo de mecanismos, así como de la asistencia técnica. De hecho, el día de hoy vamos a contar con parte de su
de sus diapositivas también. Y participa la Contraloría, ¿no? Quien hace un seguimiento para el adecuado implementación de esta modalidad. Para que esto esté más claro, tenemos aquí nuevamente los actores. Las entidades públicas con potestad para ejecutar inversiones y actividades de operaciones y mantenimiento en el marco del INVIERTE-P. La entidad privada supervisora, ¿no? Las empresas privadas financistas y responsables de la ejecución, y la empresa supervisora. Estos son los actores, los vamos a ir viendo y repitiéndolos en el transcurso, ¿no? Tenemos el resumen de lo que es las obras por impuestos. En primer lugar, el Estado, en sus distintos niveles, ¿no? El gobierno regional, el gobierno local, las universidades también están autorizadas, y el gobierno nacional en sus diferentes ámbitos, ¿no? Puede ser educación, salud, transporte, habilitación urbana, entre otros, ¿no? Va a haber un proceso de selección. Este proceso de selección va a determinar como ganador una empresa, ¿no? Esta empresa va a firmar un convenio de inversión con la entidad estatal. Esta empresa puede ser quien financia o ejecuta de manera directa el proyecto de inversión, ¿no? Se realiza la inversión o las actividades, hay unos beneficios sociales, dependiendo si es, por ejemplo, infraestructura educativa, pues quienes se van a beneficiar directamente son los alumnos. Si hablamos de centros hospitalarios, entonces la ciudadanía que tiene y que adolece de algún mal y que acude a estos centros hospitalarios serán los principales beneficiarios. Y el MEF, una vez que tiene ya el informe final, va a emitir el CIPRIL, ¿no? El CIPRIL para las entidades como el gobierno regional, gobierno local, las universidades, y los certificados del gobierno nacional para las unidades directamente, como vimos, del gobierno regional, del gobierno nacional. Este CIPRIL es un certificado, ¿no? Con este certificado se paga la SUNAT, la empresa paga la SUNAT con el certificado, el impuesto a la renta, ¿no? Y una vez que ya se ha realizado este trámite, la entidad pública va a empezar a pagar el monto del proyecto. Entonces, anticipándonos a este gráfico, ¿no? Habíamos hablado, tenemos los actores principales, la entidad pública, la empresa privada, ¿no? Mediante la modalidad de obras por impuestos, lo que va a hacer es la ejecución de proyectos de inversión. Entonces, se sigue un proceso de concurso de las empresas que están interesadas en ejecutar los proyectos de inversión. Mediante un convenio, la entidad pública firma con la empresa privada para que la empresa privada ejecute, ¿no? Vamos a ir entendiendo más el proceso. Aquí tenemos el resumen, es decir, que finalmente quien siempre se hace cargo es la instancia, puede ser el gobierno regional, el gobierno local, la instancia que pide y tramita es la modalidad de proyectos mediante esta ejecución, ¿no? Esta modalidad de obras por impuestos tiene unos principios rectores que son fundamentales, ¿no? La libertad de concurrencia. Mediante este principio se promueve el libre acceso y participación de las empresas privadas, ¿no? La igualdad de trato también, disponer de la misma oportunidad para formular sus propuestas. Por esto es que todo este concurso se realiza de manera pública y se publica paso a paso tanto en la página de Proinversión como en la página de la entidad que convoca, sea un gobierno regional, un gobierno local o una universidad. Además tenemos el principio de transparencia, ¿no? Lo mismo, la entidad pública proporciona información clara y coherente. El principio de competencia, ¿no? Los procesos de selección incluyen disposiciones que permiten establecer las condiciones de competencia efectiva
y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público. También el principio de eficacia y eficiencia, ¿no? El enfoque de gestión por resultados. Esto prima fundamentalmente porque lo que se quiere son los resultados, es decir, la obra, ¿no? La obra final. Además, tenemos la responsabilidad fiscal, mediante la cual las entidades públicas deben, en todas las fases, velar por el manejo responsable de las finanzas públicas, ¿no? Sujetarse a los límites de deuda y al cumplimiento de las reglas fiscales. La confianza legítima, que implica que la entidad pública tiene el deber de cumplir con las disposiciones normativas vigentes, no pudiendo actuar de manera arbitraria, ¿no? La entidad pública no puede variar irrazonablemente, inmotivada o intempestivamente la aplicación de la normatividad vigente a realizar acto material distinto a aquel esperado por la empresa privada o la entidad privada supervisora. Todo prácticamente está normado, hay un manual también, así que es cuestión nada más de cumplir la norma y el manual, ¿no? Principio de sostenibilidad. Las inversiones y actividades desarrolladas son planificadas, priorizadas, diseñadas, ejecutadas, operadas y revertidas, garantizando la sostenibilidad en cada una de las siguientes dimensiones, ¿no? Tanto la dimensión económica y financiera, la dimensión social, la dimensión institucional, ambiental, que considere la resiliencia climática, ¿no? La equidad, la integridad. Es fundamental, ¿no? La conducta de los partícipes en cualquiera de las fases del mecanismo de obras por impuestos está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que en caso de producirse debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. Estos principios son los principios rectores de obras por impuestos y son fundamentales. La base legal está dada por la Ley 29.230, la ley que impulsa la inversión pública, regional y local con la participación del sector privado. Esa es la Ley de Obras por Impuestos, ¿no? Es la más importante, es la ley que quienes estamos interesados en trabajar en obras por impuestos tenemos que tenerla a la mano para las consultas. Tenemos los decretos legislativos, número 278, 1250, el decreto legislativo 1340, el 1361 y el 1534, ¿no? La ley 3068, la ley número 30662. El decreto supremo 210 del 2022, el TUO de la ley con sus modificatorias, que han sido el del anterior año, y el reglamento de la ley. Adicionalmente, hay los documentos estandarizados y la guía metodológica. Es importante indicar que lo que hemos puesto acá abajo es fundamental, ¿no? No resulta de aplicación supletoria lo dispuesto en la ley número 30225, que es la ley de contrataciones del Estado. ¿Ya? Eso es fundamental porque, por experiencia, prácticamente los procesos que se realizan mediante obras por impuestos demoran porque las personas, sobre todo, tienen insertado en la mente, ¿no?, la ley de contrataciones del Estado y quieren hacer un proceso similar al de las contrataciones del Estado, lo cual es completamente distinto porque entendamos que bajo esta modalidad quien pone el capital es la empresa privada, ¿no? Quien corre el riesgo es la empresa privada, ¿no? No es, como vimos al inicio, de las distintas modalidades de ejecución, no es una modalidad directa mediante el cual la entidad pública es quien pone el capital y por eso tiene también que tener todo un marco especial. Aquí hablamos de la ejecución mediante la modalidad de obras por impuestos, que quien pone el capital para realizar y ejecutar la obra es la empresa privada. Por este motivo es importante recalcar que no es de aplicación lo dispuesto en la ley 30.22.5, ¿no? Esto fundamentalmente se ve cuando se hacen las convocatorias. Las personas que trabajan, ¿no?, y tienen ya la mentalidad de la ley de contrataciones, esperan que se presenten 40 o 50 como en los procesos normales, pero
bajo la modalidad normalmente se presenta una o dos empresas interesadas. Desde ahí ya vemos que es distinto, ¿no? Porque el capital es directamente de la empresa privada, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos podemos nosotros realizar mediante esta modalidad? Todo tipo de proyectos con viabilidad en el INVIERTE-P. Es decir, todo proyecto que está enmarcado en el INVIERTE-P puede ser ejecutado mediante obras por impuestos. Y esto implica relacionado al sector turismo, caminos vecinales, comisarías, ¿no? Rellenos sanitarios, telecomunicaciones. Esto hoy en día, por ejemplo, telecomunicaciones, interesa mucho a la empresa privada porque definitivamente es el nuevo medio, es la nueva línea de comunicación y que tanto la pandemia nos ha puesto el reto, ¿no? Por eso es que también estamos el día de hoy de manera virtual. Y hay empresas privadas que desean trabajar mucho en lo que son las telecomunicaciones. También se puede aceptar proyectos de electrificación rural, proyectos relacionados al aspecto cultural, planta de tratamiento de aguas residuales, miradores turísticos, defensas ribereñas, esparcimiento, albergues, hospitales, plantas de oxígeno, centros educativos, laboratorios, agua y desagüe. De hecho, ya que también algunas entidades subnacionales ya están empezando a trabajar proyectos en servicios de saneamiento básico, ¿no? Agua y desagüe. Seguridad ciudadana, pistas y veredas, mercados, carreteras, es decir, todo proyecto que tenga viabilidad en el INVIERTE-P. O las IOR, ¿no? Aprobadas o actividades de operación y mantenimiento registradas en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el INVIERTE-P. ¿Cuáles son los beneficios, no? Los beneficios son clarísimos. En primer lugar, la entidad pública posibilita la ejecución de inversiones de alto impacto, ¿no? Con calidad y en menor tiempo. Para los gobiernos subnacionales, ¿no? El gobierno regional, gobierno local y universidades, brinda una línea de crédito adicional para ejecución de proyectos de inversión. No genera la necesidad de recursos por adelantos en obra, ¿no? Libera recursos para la ejecución de otros proyectos que demanda la población. Es decir, ya de antemano, las necesidades son infinitas, ¿verdad? Las brechas siempre están. Y los organismos subnacionales también están priorizando las inversiones, los proyectos. Pero mediante este mecanismo pueden delegar a la empresa privada para que la empresa privada ejecute. Ahora, esto posibilita un cambio rápido del ejecutor, ¿no? Ante un escenario de incumplimiento. Presenta mayores posibilidades que se cumpla con la liquidación del proyecto en un plazo predecible. Hay un cronograma que está dentro de las bases donde se puede ver el tiempo para la ejecución, ¿no? Pueden ser 6 meses, 1 año, 18 meses. Lo recomendable es que no sean obras de largo plazo, ¿no? Ahora, es importante para la entidad pública porque le va a permitir ser más eficientes en el uso de sus recursos. Y para la empresa privada los beneficios son fortalecer su imagen, ¿no? Al financiar y ejecutar proyectos de alto impacto social. Mejora su relación con la población, identifica el destino del pago de sus impuestos. Es decir, la empresa privada puede, mediante el programa de responsabilidad social, decir, estamos en esta zona le hace falta un centro educativo, una institución educativa que esté de acorde a los avances tecnológicos, etc. Y la municipalidad tiene el presupuesto o tiene vamos a ver, el tope, ¿no? Para que pueda ejecutar obras mediante esta modalidad. La empresa privada va a poder decir a la población involucrada, nosotros estamos haciendo esta obra mediante esta modalidad con el pago directo de nuestros impuestos.
Esto va a costar a la municipalidad, pero la municipalidad lo va a pagar en un largo plazo, ¿no? Hay un flujo de caja que hace la municipalidad, digamos en este ejemplo, donde no puedes, el importe destinado a obras por impuestos no puede ser mayor al 30%, es decir, hay una capacidad de pago que también es evaluada, ¿no? Para la entidad pública que da a la empresa privada, que le da la tarea de ejecutar el proyecto, ¿no? Y para la sociedad definitivamente mayor cobertura de infraestructura y de servicios públicos, y mejorar la calidad de vida y bienestar de la población, ¿no? Reduce los riesgos de corrupción. Esta modalidad es directa, por consiguiente es un proceso abierto, es un proceso público, puede participar la empresa que esté interesada, y una vez que tiene la buena pro, tiene que cumplir nada más con la ejecución, ¿no? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuál es el tope de la capacidad anual, no? En el caso de Cusco, el gobierno regional tiene 995.829.397. Los gobiernos locales tienen sumado entre todos 2.940.000. Las universidades también tienen 294 millones, tienen un tope máximo de capacidad de 4.230.062.743, ¿cierto? Estos son los topes que establece, son como una línea de crédito que establece el MEF. Este dato es al 2022, son actualizados cada año en marzo, así que este es el dato vigente, el que se tiene, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes? Por ejemplo, en el caso de las universidades, son sus recursos determinados, canon sobre canon, regalías, ¿no? Ahora, en el caso de las universidades nuestras, por ejemplo, la Universidad San Antonio Abad tiene 98 millones para ejecutar mediante esa modalidad. Asimismo, la Universidad Intercultural de Quillabamba, la Universidad Diego Quispe-Tito también tiene 98 millones, ¿no? ¿Cuáles son las fases del mecanismo? Este mecanismo, esta modalidad, tiene las siguientes fases. La fase de priorización. Punto 1 es la capacidad presupuestal, lo que acabamos de ver, ¿no? Informe de acreditación de los recursos de los gobiernos regionales, gobiernos locales, de las universidades. Y tiene que haber un acuerdo de priorización y una resolución del titular para la designación del comité especial, resolución de priorización y designación del comité especial. Vamos a ver la labor tan importante de los comités especiales. ¿Qué implica esta fase 1 de priorización? Esta fase implica que tiene que haber una voluntad política de querer, primero, detectar qué proyecto puedo hacer en mi localidad, en mi región, en mi universidad, ¿no? Esta priorización puede ser un proyecto de envergadura, ¿no? De alto impacto, que tenga mayores beneficiarios a nivel social, o dependiendo de cada gestión, podrían ser también otros proyectos tal vez de menor envergadura, pero que impliquen apoyar a las diferentes provincias o los diferentes distritos. Es decir, tiene que haber un acuerdo político, ¿no? Para priorizar qué proyecto o qué proyectos van a ser atendidos mediante esta ejecución de obras por impuestos. Vamos a ver los ejemplos que se han dado a nivel nacional y cómo ha permitido esta modalidad realmente ejecutar obras de gran envergadura. Este acuerdo se va a dar mediante, si es por ejemplo un gobierno regional, mediante un acuerdo regional, ¿no? Y sale el documento, sale la resolución indicando que se prioriza tal proyecto o tales proyectos para ser ejecutados mediante la modalidad de obras por impuestos. La siguiente fase, la fase 2, son los actos previos, ¿no? Aquí tenemos la elaboración de bases y la consolidación de documentos para la Contraloría General de la República.
Entonces, como en todo proceso, las bases finalmente van a ser las reglas del juego, ¿no? Del proceso. Es decir, en la base, si por ejemplo es una infraestructura, una institución educativa, entonces se definirá en las bases qué características debe tener esta institución educativa que queremos construir o queremos que la empresa privada ejecute y construya, ¿no? Entonces, la base establecerá las características técnicas en cuanto a metrados, a columnas, en cuanto a iluminación y todo, ¿no? Entre las bases van a estar prácticamente las características técnicas y las reglas de juego igual del requerimiento de profesionales. De repente dicen profesionales con 3 años de experiencia en edificación de instituciones educativas o similares, ¿no? También puede decir, en las bases puede incluir, por ejemplo, que que el equipo cuente además con un especialista pedagogo, ¿no? Para que vea la distribución, el diseño. Entonces, todas las condiciones especiales, esas se van a poner en las bases. El informe previo, emitido por Contraloría General de la República, y la implementación de recomendaciones. Hay un conjunto de informes que se mandan, que se envían a la Contraloría, que es el informe técnico, el informe legal. Vamos a verlos más detalle, en el transcurso de la exposición. Tenemos la siguiente fase, la fase 3, proceso de selección, ¿no? La convocatoria que se va a realizar mediante una publicación en el Diario El Peruano, ¿no? La convocatoria abierta a nivel nacional, la presentación de expresión de interés, la formulación y absolución de consultas y observaciones, la integración de las bases de acuerdo a esto, en caso se tomen las consultas, las observaciones, habrá una integración de bases, ¿no? La presentación de propuestas en función a las bases, la evaluación y calificación de propuestas, el otorgamiento de la buena pro y la suscripción del convenio de inversión. Ese convenio que decíamos que es el nexo entre la entidad pública y la empresa privada, ¿no es cierto? Ese convenio que hablamos al inicio, ese se da en la fase 3 al proceso de selección, y la última fase, la fase 4, la fase de ejecución, que el paso 6 es la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y ejecución del proyecto. Mayormente, la entidad privada prefiere presentarse a un concurso cuando se tiene el perfil, ¿no? El perfil aprobado en el INVIERTP. Y ellos se encargan de la elaboración del expediente técnico. En mi opinión, y por la experiencia, y de acuerdo al reglamento también, es suficiente que el perfil tenga la viabilidad en el INVIERTP. O sea, no necesitamos modificar el perfil de repente queriendo que sea más atractivo para la empresa privada, cambiando a precios CAPECO, ¿no? Para que sea un poco mayor, que tenga ese acceso de repente de ser más atractivo a la inversión privada, porque de acuerdo a la norma, si es perfil, la empresa privada al momento de la elaboración del expediente técnico y hasta la ejecución va a tener la posibilidad de aumentar hasta un 50% del costo, ¿no? Es decir, si costó, por ejemplo, 20 millones, va a poder incrementar 10 millones más, ¿no? Entonces, la empresa privada, y nosotros sabemos que se mide por un costo de oportunidad del capital, ¿no? Entonces, la empresa privada siempre va a tratar de estar dentro del tope y de acuerdo a lo que la ley la permite, que es el incremento de hasta 50% en caso de que sea un perfil, y en caso de que sea un expediente técnico puede ser inclusive hasta el 30%. Entonces, en mi opinión y con la experiencia, es suficiente que el perfil tenga la viabilidad. Se convoque, también para eso está Proinversión, para promover todos los perfiles o los expedientes técnicos que se tengan priorizados y la empresa privada también manifieste su
interés de participar, ¿no? Dentro de esta fase de ejecución puede ser operación y mantenimiento, y finalmente el punto 8, la emisión de los CEPRILes o dependiendo de los certificados cuando es a nivel del gobierno nacional. Vamos a continuar y ver un poquito más a detalle, ¿no? ¿Cómo empieza la fase de priorización? Entonces, el origen de la priorización de los proyectos sujetos al mecanismo de OXI, primero va a ser, como habíamos visto, una iniciativa de la entidad pública, un acuerdo político de que qué quiero, qué proyecto yo elijo, de un proyecto viable de su cartera de proyectos para priorizarlo, ¿no? ¿Qué proyecto o qué proyectos? Y también puede darse iniciativa del sector privado, es decir, el sector privado va a presentar, va a ser mediante una petición, una solicitud indicando, estoy enterado que esta entidad ha priorizado este proyecto y yo estoy interesado en ejecutarlo. Hay la posibilidad de que la entidad, la empresa, haga la solicitud. Por otro lado, puede ser también un proyecto que no ha sido priorizado y la empresa hace la propuesta para que la entidad lo priorice, ¿no? Entonces va a ser su petición de gracia. Esto se va a formular, actualiza el proyecto. Si la entidad pública lo considera relevante, es decir, si después de hacer su evaluación dicen sí, esta empresa privada está interesada en ejecutar este proyecto que está planteando y es relevante para nosotros, y el proyecto se llega a declarar viable en InvierteP, ¿no? O es aprobada la actualización, entonces se incluirá en la lista de proyectos priorizados. O sea, hay dos modalidades, ¿no? Para que podamos empezar el primer punto, la priorización, ¿no? Puede ser mediante la entidad pública o también una iniciativa del sector privado. La fase de actos previos. Aquí es fundamental este paso que viene, ¿no? Que es la conformación del comité especial. Solicita a la Oficina de Presupuesto de la entidad pública la certificación presupuestaria y o carta de compromiso de priorización de recursos, ¿no? Que son las inversiones o actividades de operación y mantenimiento que no constituyan operación oficial de créditos. El comité especial, ¿qué tareas tiene? ¿No? La primera, que habíamos dado lectura. La segunda, la elaboración de bases del proceso de selección. Por eso, ¿qué nos dice la norma? ¿No? La norma nos dice, los integrantes, los titulares son 3. Los suplentes son 3 también. Es decir, el total del comité especial van a ser 6 integrantes. 3 titulares, 3 suplentes. Los titulares, de los titulares, 2 tienen que tener especialidad en la materia. Si hablamos, por ejemplo, de la ejecución de un centro educativo, una institución educativa, entonces, y es infraestructura, el componente mayoritario es infraestructura, definitivamente ahí tiene que haber un ingeniero civil, un arquitecto, y el tercer miembro puede ser un profesional invitado, ¿no? Puede ser un economista, puede ser un pedagogo. El tercero es el complemento de la parte técnica, ¿no? Cuando el componente fundamental es infraestructura. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a elaborar las bases, ¿no? Son, si es que es un centro de salud, por ejemplo, son los que van a ver también que se cumpla con todos los requerimientos para la construcción de un centro de salud, ¿no? Adicionalmente, consolidan la información para que la entidad, sea gobierno regional, sea la municipalidad, solicite el informe previo a la Contraloría General de la República, somete las bases a la aprobación de la entidad o proinversión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el comité ha terminado de elaborar las bases, va a elevar la propuesta a la autoridad, ¿no?, de la entidad para que apruebe estas bases. Una vez aprobadas las bases, va a convocar al proceso de selección, luego va a absolver las consultas, las observaciones, va a integrar las bases de acuerdo
si considera o no integrar las consultas y las observaciones. Luego también puede solicitar una prórroga, postergar o suspender el proceso de selección hasta perfeccionar el convenio. Además, evalúa la propuesta y otorga la buena pro. Consolida la información para el perfeccionamiento del convenio o el contrato. Es decir, este comité especial es recomendado, es una recomendación si queremos que esta modalidad tenga éxito, es que tienen que tener la misma línea de buscar resultados que el titular de la entidad, ¿no? Es decir, si el objetivo, por ejemplo, es la construcción de una infraestructura en salud, tienen que saber que esta infraestructura es prioritaria y es urgente. Y entonces, por consiguiente, el comité especial también tiene que tener la voluntad de sacar este proyecto, este proceso, lo más rápido posible, ¿no? A veces, por ser muy técnicos, se nombra de repente integrante del comité especial, pero el integrante del comité especial lo único que hace es poner trabas, ¿no? No, me parece, no. Entonces, al final no se puede concretizar porque uno de los integrantes del comité especial no tiene la misma visión y objetivo que es el que tiene la entidad, el titular de la entidad y toda la gestión, ¿no? En general. Por eso es fundamental la elección del comité especial. Si son otro tipo de obras, de esta misma forma también el comité especial tendrá que ser conformado por dos profesionales expertos en la materia. Ahora, ¿cuál es la solicitud del informe previo, ¿no? Habíamos hablado de estos aspectos, ¿no? De acuerdo a la directiva 02-2016, aprobado por resolución de la Contraloría número 148-2016. Hay requisitos en 3 aspectos, dijimos, requisitos legales, requisitos técnicos y requisitos financieros, ¿no? En los requisitos legales estamos primero, documento que acredite la disponibilidad del terreno. Fundamental, ¿no? ¿A quién le pertenece el terreno? Si le pertenece a la municipalidad, perfecto. Y está saneado, avanzamos. Si le pertenece al gobierno regional, también si se encuentra totalmente saneado, avanzamos. O si es de las universidades, ¿no? Luego, el proyecto de bases y convenio de inversión, que ya ¿quién lo eleva el comité especial, y el informe legal favorable que va a dar el área legal, verificando justamente que esté saneado, tanto la propiedad, ¿no? Que se cumpla con, básicamente, las bases también estén de acuerdo a lo que es el modelo de obras por impuestos, ¿no? Porque todo tiene formatos, todo tiene sus modelos establecidos. Los requisitos técnicos, el estudio de preinversión y o expediente técnico y documento o documento equivalente de ser el caso, ¿no? El informe técnico, que es un formato especial también, el formato 09, y los requisitos financieros, ¿no? La opinión de la capacidad presupuestal y sustentos cuando se trata del gobierno nacional, el flujo de caja mensual proyectado, si es del gobierno regional, gobierno local o las universidades, donde se mide la capacidad de pago de la entidad pública, ¿no? Y donde estas deudas, entre todas las deudas, no deben pasar para efectos de esta modalidad el 30%, no debe ser superior, ¿no? La certificación o compromiso del titular según corresponda y el informe financiero favorable. Entonces, ¿a quién se le evalúa? A la entidad pública, porque es la entidad pública la que va a pagar, ¿verdad? La que va a pagar en el largo plazo. Eso es mediante una resolución, acuerdo de priorización y designación del comité, como lo vimos, ¿no? Las fases del proceso de selección para la empresa privada es el siguiente. Una vez que tenemos el comité especial, ¿no? Va a empezar la convocatoria en el diario de circulación nacional dentro de los 3 días de aprobadas las bases. Esta convocatoria pasa al lado de las empresas presentan su expresión de interés, sus consultas y observaciones, tienen 4 días para la absolución de consultas y observaciones,
1 día para la integración de las bases, 7 días para la presentación de propuestas, 4 días para la evaluación de propuestas, 1 día para la buena pro, 10 días para la presentación de requisitos para perfeccionar el convenio de inversión, ¿no? Dentro de esos requisitos tenemos, por ejemplo, las cartas fianzas, que son las que más demoran, ¿no? Son las que las entidades financieras, pues normalmente se toman el tiempo de evaluar, en este caso, la capacidad de la empresa, ¿no? La empresa que debe presentar esta carta fianza. Tienen 10 días y 5 días para la firma del convenio, ¿no? Luego de suscrito el convenio, se registra en el proceso en el SEACE, cuando se dio la buena pro, ¿no? Entonces, días estimados hasta la buena pro, 24 días hábiles. Vamos a hablar de la fase de ejecución. Comprende las siguientes etapas, ¿no? Ejecución de la inversión, que está ya el estudio definitivo, la ejecución física del proyecto, operación y el mantenimiento, de ser el caso, la recepción del proyecto y la liquidación del proyecto. Finalmente, la recuperación de los cipriles para la empresa privada, ¿no? Cada procedimiento se encuentra regulado en el reglamento de la ley 29.230. Sé que nosotros lo señalamos al inicio, ¿no?, de la exposición. Este es el proceso. ¿Cuáles son las condiciones para el inicio de la ejecución? Contratar a la entidad privada supervisora. Hemos hablado de que hay todo un proceso para contratar a la empresa que va a ejecutar el expediente técnico, ¿no?, del proyecto. Pero también a la par se inicia otro proceso, a la par, de manera paralela, para contratar a la entidad privada supervisora, ¿no? O en caso corresponda que haya designado al supervisor del expediente técnico. En caso de actividades de operación y o mantenimiento, solo se requerirá la entidad privada supervisora cuando así lo haya determinado la entidad pública. Toda obra tiene su parte que lo supervisa. En este caso, de la misma manera, mediante esta ejecución también se requiere, para iniciar la obra, que ya se tenga contratada la entidad privada supervisora, ¿no? El convenio de inversión suscrito con esta empresa privada supervisora, la libre disponibilidad del terreno, ¿no?, lo que dijimos, o lugar donde se ejecuten las inversiones y o del activo a intervenir de corresponder, ¿no? La entrega a la empresa privada al expediente técnico o documento equivalente aprobado, salvo el convenio de inversión se haya acordado de que su elaboración estará a cargo de la empresa privada, ¿no? Esa condición no aplica para el caso de actividades de operación y mantenimiento. Todo esto determinado también en las bases, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuánto se ha avanzado mediante esta modalidad? Son 21 millones de peruanos beneficiados con el desarrollo de 507 obras por un monto de 6.683 millones, ¿no? Ahí está, año a año, cómo ha sido el comportamiento. Vemos que el 2016 fue el comportamiento más alto que se tuvo. Luego, claro, el 2020, pandemia, todo esto ha implicado de todas maneras una contracción para la ejecución de este tipo, mediante este tipo de modalidad. Sin embargo, se espera que siga subiendo. ¿A qué sectores? Al sector de educación, al saneamiento, sector salud, seguridad, transporte, ¿no? Ahora participan 18 gobiernos regionales, 199 municipales, 8 entidades del gobierno nacional, 2 universidades y 146 empresas. Los resultados del 2009 al 2022, en millones de soles, son 226 obras concluidas. El gobierno regional de Arequipa encabeza. Luego, Mariscal Nieto, el gobierno regional de Piura, ¿no? En Cusco tenemos a la Municipalidad de Santiago, que ha concluido también 2 instituciones educativas que están consideradas acá, ¿no?, como obras concluidas. Obras en ejecución, el MINSA, igual el gobierno regional de Ancash, el gobierno regional de Puno, ¿no? Esas son las obras que se encuentran en ejecución. Mejoramiento de los servicios de salud, del establecimiento de salud de Huari, distrito y provincia de Huari, departamento de Ancash.
¿no? ¿Quién está haciendo la ejecución? La empresa Antamina. ¿Qué empresas participan? Participan las empresas que vemos, ellos tienen incluso una organización que congrega las empresas que participan dentro de lo que son las obras por impuestos, como el BCP, Segumás, Pacasmayo, ¿no? La Gloria también, el comercio, vemos distintas empresas, ¿no? La empresa Yura, Hadbay, en caso Cusco, por ejemplo, Hadbay tiene ya tres proyectos de inversión, 2 de salud y 1 de saneamiento básico con el gobierno regional, y así las distintas empresas, la Caja Huancayo, Antamina, Incafarma, etcétera, son las que participan del proceso. ¿Qué otros ejemplos tenemos aquí, hechos mediante esta modalidad? La carretera Cahuashim-Succha, ¿no? Esta es una obra concluida del gobierno regional de Ancash. ¿Quién la ejecutó? La compañía minera Antamina, por 108.8 millones, y los beneficiarios, ¿no? 8.101 personas. ¿Qué otras obras se hicieron? El mejoramiento de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad, Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en el distrito de Alto Larán, Chincha, Ica, ¿no? Este es concluido también, fue un convenio suscrito el 28 de marzo del 2019, la entidad pública, la Universidad Nacional, la empresa privada, Pesquera Exalmar S.A., el monto de inversión 12.9 millones, 527 personas beneficiadas, asimismo la Universidad Nacional San Agustín, con el mejoramiento de los servicios de formación profesional de administración y extensión universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ¿no? Sede Mollendo, en el distrito de Mollendo, provincia de Islay. Esta ejecución, esta obra la hizo la empresa privada Terminal Internacional del Sur, TISUR S.A., el monto de inversión fue 4.8 millones para 12.111 personas beneficiarias. Tenemos, por ejemplo, el Hospital de Guarmey, del distrito de Guarmey, provincia de Guarmey, región Ancash, ¿no? Quien hizo la compañía minera Antamina. Ahí vemos ya la fotografía, es un hospital bien implementado, ¿no? Para aproximadamente 1.334 personas. Y eso es lo que, bueno, nosotros hemos preparado para el día de hoy. Quien habla, Magistra Rosa Liliana Alfaro Olivera, para servirles. Este es mi número. Nosotros también hemos compartido el material con ustedes. Han visto lo importante que es trabajar mediante esta modalidad de obras por impuestos, lo fundamental que constituye a nivel de oportunidad, y de la misma forma estar preparados, ¿no? Para poder, en la entidad que estemos, sea una universidad, sea una municipalidad, un gobierno regional, donde estemos, nosotros insistir porque se ejecuten algunos proyectos de inversión mediante esta modalidad. Y es recomendado también que que pueda ser uno, porque el trabajo que va a tener el comité especial va a ser el mismo si la obra vale 4 millones o si vale 200 millones. Entonces es recomendado, es una recomendación que sea una obra de envergadura, ¿no? Que por voluntad política se defina también hacer una unión de una sinergia, ¿no? De la visión y todo, que no es sencillo, hacer un solo proceso y concretizar también una obra de envergadura. Eso es lo que por experiencia se recomendaría. Sin embargo, hay también instituciones educativas o lugares que necesitan, ¿no?, de estas infraestructuras. Entonces, de la misma manera, se tiene que estar preparado, conocer esta modalidad. Hay todo un acompañamiento que nos da Proinversión para que se pueda concretizar, ¿no? De parte tanto del Colegio de Economistas y también del CECADET,
Esto es la presentación que nosotros tenemos. Vamos a dar paso a algunas preguntas para luego manifestarles, ¿no? Que estamos planeando nosotros también presentar un curso que sea práctico, que ustedes tengan todo prácticamente, está en la norma, pero están los formatos también publicados en el MED. Hay que perder el miedo, la única forma de aprender es haciendo, ¿verdad? No hay otra forma. Entonces, para hacer las cosas hay que también conocer los procedimientos, los formatos, para que podamos plantear desde la instancia que estemos. Así que nosotros vamos ahora de repente a habilitar los micrófonos para que las personas, si desean hacer alguna pregunta, ya deberíamos tener la posibilidad de abrir los micrófonos. Por favor, Leoncio, si puedes abrir tu micrófono para ver si ya habilitamos. Perfecto, adelante, Leoncio, buenas noches, te escuchamos. Aló, buenas noches. Buenas noches, Leoncio, adelante. Aló. Muchas gracias. Leoncio, ¿se escucha entrecortado? Gracias. Felicitaciones por la exposición. Leoncio, yo te pido... Se está escuchando entrecortado. Sí, se escucha entrecortado, Leoncio, si de repente a veces son problemas por la interconexión. Si deseas, puedes plantear tu pregunta mediante el chat. O a ver, intentemos un poco más, Leoncio. Ya, de repente Leoncio va a volver a entrar. Si es que existiera alguna otra pregunta. Pueden tener, ya se han habilitado los micrófonos para poder responder las preguntas. Vamos a ver si alguien más se anima para preguntar o tal vez mediante el chat. Sí, Leoncio, a ver. Es probable que Leoncio también tenga algunos problemas de interconexión. Así, a ver, mientras tanto vamos a dar lectura. Dice, ¿no? En un gobierno regional, por ejemplo, ¿quién designa el comité especial? Esta es una pregunta que nos la plantean mediante el chat, ¿no? Keila, me parece, sí, en un gobierno regional, por ejemplo, hay una sugerencia de inversión privada, y esta sugerencia puede proponer, ¿no?, al titular de la entidad, a no ser que el titular también delegue esa facultad, puede ser a su gerente de desarrollo económico, y le proponga, ¿no?, estas 3 personas, 3 profesionales para que puedan ser parte integrante del comité especial. Entonces, ¿quién lo va a designar finalmente? Lo va a designar el titular de la entidad, ¿ya? Es importante, como hemos visto, el rol fundamental del comité especial. Entonces, es importante que tenga la misma visión, el mismo objetivo, para que ayude en la gestión, ¿sí? Igual en una municipalidad es el alcalde el que va a emitir una resolución, va a presentar, a ver, ¿cómo vamos a elegir el comité especial? Cuando hay una terna, ¿no es cierto?, una propuesta, al momento que se prioriza el proyecto, se puede también ahí, por ejemplo, el Consejo Regional, puede definir los integrantes del comité especial. Algunos integrantes del Consejo Regional lo que hacen es dar la facultad al gobernador regional para que él elija el comité especial, ¿no? Entonces, esto, como tiene que ser aprobado mediante una resolución, esto tiene que ir a los consejos. El consejo puede facultar
al titular de la entidad a seleccionar el comité especial. O también puede elegirlo en una sola resolución. Se prioriza la ejecución y se determina el comité especial, ¿no? Para esto, como digo, previamente tiene que haber una conversación porque los integrantes del comité especial o apuran el proceso o simplemente lo detienen. Sí, Leoncio, por favor, ahora te escuchamos. De nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora se escucha mejor, creo. Primeramente, para felicitar por la exposición, pero yo quisiera sugerir, por favor, que en la parte última, después de la conclusión de obra, se habla sobre el certificado. No se ha hecho de repente una explicación un poco más amplia porque los municipios especialmente, como tienen un tope de presupuesto, hacen una obra y para pagar o que les descuenten a las municipalidades después de entregada el certificado y las municipalidades tengan que hacer sus desembolsos, en cuánto tiempo, cuál es el porcentaje más o menos para que tengan idea de que si hacen, por decir, una obra por unos 5 millones, ¿en cuántos años pagarían ese monto? Porque si bien es cierto, la empresa ha adelantado ese recurso para hacer la obra, pero la municipalidad después tiene que retribuir o pagar ese monto. Entonces, quisiera de repente una mejor aclaración sobre ese certificado, por favor. Bien, gracias, Leoncio. En este caso, la entidad pública hace un informe financiero. En este informe financiero va a estar un flujo de caja. En el flujo de caja va a incluir primero todos los ingresos que tiene la entidad pública, ¿no? Todos los ingresos, sea gobierno regional o sea gobierno local. Todos los egresos también, las deudas por pagar. Y sí ponen un tope en cuanto a estas deudas por pagar, que debe ser no más del 30%. Entonces, esto no hay un tope en años, ¿no? Es decir, esto se debe pagar en 2 años, no. Por justamente lo que tú dices, Leoncio, no se trata de dejar a la entidad pública sin sus recursos, sino cuidar que este endeudamiento no supere el 30%, ¿no? Entonces, los flujos de caja normalmente van a ser proyectados en 5 años o 6 años, 8 años, dependiendo, puede ser hasta más, sí puede ser hasta más, ¿no? Porque no tienen que cumplir esta premisa del 30%. ¿Ya? Muchas gracias por la respuesta. No, ¿de qué, Leoncio? A ver, vamos a leer primero también la pregunta de Albert. Dice, ¿cuáles son las deficiencias del mecanismo de OSI? ¿Por qué los gobiernos local, regional, universidades no utilizan el mecanismo? Ya, en mi opinión, como vimos, ¿no es cierto? Primero, es porque tenemos que capacitarnos para entenderlo. Esta es una excelente posibilidad y oportunidad de trabajar con la empresa privada. Ese es uno, falta de conocimiento. Dos, porque relacionan mucho todo el proceso a la ley de contrataciones, como yo había manifestado. Y esto no permite avanzar, ¿no? Un proceso de ley de contrataciones, como les dije, puede haber 50 postores, 60 postores, dependiendo. En un proceso de obras por impuestos normalmente hay una empresa. Y como les he manifestado, las empresas que hacen obras por impuestos tienen su organización. Es decir, yo, empresa BCP, yo puedo, cuando ya está priorizado el proyecto, decir, yo estoy interesado en ejecutar tal obra. Las otras empresas difícilmente se van a presentar. Entre ellas dicen, perfecto, hazlo tú, nosotros vemos otras, ¿no? Ahora, normalmente la ley ha hecho una modificación en cuanto al tope, ¿no? Porque la empresa privada siempre va a buscar rentabilidad. Ese es el fin del último de la empresa privada. Entonces, la empresa privada normalmente va a incrementar el precio, el costo inicial, ¿no? Lo bueno es que la ley ya le pone un tope. La ley le pone, en caso de que sea perfil, si está a nivel de perfil, hasta un 50%, ¿no? Y si es un expediente técnico, hasta un 30%. La experiencia que yo he visto, normalmente la empresa privada va al tope. Es decir, si ganó una obra por 10 millones, al final va a costar 15 millones. ¿Esto es malo? En mi opinión, no.
es un ejemplo práctico, ¿no? Para entenderlo. Si yo tengo 2 hijos y hago estudiar a uno en una universidad y no tengo la capacidad para hacer estudiar al otro, pero hay una empresa que me dice, yo le pago sus estudios. Y yo sé que eso va a costar, que me cuesta a mí 10.000, pero la empresa me dice, yo voy a gastar 15.000. Entonces, es el costo de oportunidad del capital que la empresa privada lo calcula, ¿verdad? Quienes hemos sacado un crédito hipotecario alguna vez, hemos dicho, estoy terminando de pagar hasta el doble, porque hay una tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces, la empresa privada lo va a hacer, digamos, por 15.000, pero ¿qué voy a tener? ¿Qué resultado voy a tener? Voy a tener la profesión ya de mis 2 hijos, ¿no? Entonces, la entidad pública va a devolver ese dinero en el largo plazo. ¿Es un beneficio? Sí. Hay que hacerlo con los principios, como vimos, integridad. Es fundamental la integridad, la transparencia. Nada de negociaciones bajo la manga, eso no funciona de esa forma, ¿no? Entonces, la entidad privada, la empresa privada, sí va a incrementar sus costos, eso lo sabemos. Ahí tenemos la resistencia de algunos supervisores, no, pero ¿por qué incrementa? Bueno, porque la empresa privada mide el costo de oportunidad de capital, el que evaluamos nosotros, mide el precio del dinero de la inversión que hacen ellos ahora, y por eso se incrementa, ¿ya? Dice, ahora Leonardo también nos dice, ¿los IOR pueden ser financiados con recursos determinados bajo la modalidad de obras por impuestos? Sí, sí pueden ser financiados mediante la modalidad de obras por impuestos. Augusto dice, en la misma lógica sabemos las limitaciones de los gobiernos locales para acceder a estos préstamos, cuáles son las tasas de interés, ya. Nosotros tenemos la posibilidad de ver en la página del MEF, voy a ver si la vemos, si la podemos ver brevemente, espérenme por favor. En la página del MEF tenemos la posibilidad de ya, vamos a ver acá nada más. Bueno, aquí estaba, por ejemplo, aquí están los anexos. Si nosotros buscamos en el MEF, vamos a ver los topes de los CIPRILES, ¿ya? Límite de los CIPRILES. Lo primero que tenemos que hacer es ver si la entidad tiene, si es un gobierno local, ¿no? Si es que tiene un tope de CIPRILES. Y eso lo verificamos haciendo la búsqueda en la página del MEF, ¿no? Y si es que tiene, podemos trabajar mediante esta modalidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justamente fijarnos los topes máximos de capacidad de cada distrito, de cada gobierno local, ¿no? Y ahí nosotros podremos ver cuál es el importe y de acuerdo a eso determinar qué obra yo puedo ejecutar mediante esta modalidad, ¿ya? Entonces hay la forma de buscar si hay los topes de los CIPRILES. Como manifesté, este no es un préstamo, ¿no? Esto tenemos que tener la capacidad de los topes, de los CIPRILES, para poder ver hasta qué importe podemos trabajar bajo esta modalidad de obras por impuestos. Y si tenemos el presupuesto, entonces ya podemos estar planteando cuál es el perfil, cuál es el proyecto que queremos terminar y organizar todo lo que va a ser el comité especial, todo eso. ¿Está bien? Entonces, justamente esto, por ejemplo, del tope de los CIPRILES, si es que tenemos o no tenemos nosotros un gobierno local, lo vamos a verificar, pero como he manifestado, eso lo encontramos directamente, así simplemente googleando Ministerio de Economía, el MEF, Obras por Impuestos, y ahí buscamos tope de CIPRILES, y nos va a dar el dato. ¿Está bien? ¿Hubiera alguna pregunta más? Bueno, a nombre tanto del Colegio de Economistas como del SECADET y mío propio, les agradecemos por haberse dado el tiempo, los esperamos, nos vamos a poner en contacto con ustedes. El curso está proyectado para empezar el mes de marzo, así que los invitamos
Los invitamos a todos a estar preparados y capacitados para tener mayor ejecución de proyectos bajo esta modalidad. Agradecemos también, están poniendo muchas gracias, muy buena información. No, agradeciendo también por los comentarios que están indicando. Entonces ya nos estamos encontrando en el curso, ¿no? Nosotros nos vamos a contactar con ustedes para poder dictar este curso, finalmente. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.